Tras soportar innumerables dificultades y largos periodos de separación, este regreso cobra un significado sagrado más que nunca, pues Lee y Sam son ahora oficialmente marido y mujer, el único apoyo mutuo. En medio de los días secos y soleados previos al Tet, Año Nuevo lunar, la pequeña granja, antes abandonada, ahora se llena de risas, conversaciones y la luz del renacimiento. Lee, despollándose del aire digno de su antiguo uniforme de policía, se ha convertido en un hombre fuerte y robusto con su camisa desgastada, limpiando diligentemente la maleza y reparando la cerca de madera. Mientras tanto, Sam cuida con destreza los exuberantes huertos, cuidando con delicadeza las vibrantes flores de colza amarillas y las brillantes macetas de crisantemos colocadas frente a la casa. El sudor les perla la frente, pero sus ojos brillan de sencilla felicidad. De vez en cuando, Lee se detenía, contemplando con cariño a su esposa, y juntos colgaban cintas rojas y bonitos faroles en las viejas ramas de los árboles frente a su puerta. Cada rama de flor, cada huerto que plantaban, no solo representaba el año nuevo lunar, sino también un símbolo de su deseo de un nuevo comienzo sostenible, donde las tormentas cesarían tras la puerta, dando paso al cálido aroma del té y al amor eterno en la tranquilidad del campo. En la tarde del 30º día del año nuevo lunar, el cielo de las tierras altas era de un azul claro y brillante, y el dulce frío del invierno parecía disiparse con el calor que emanaba de la pequeña cocina de Lee y Sam. En el patio de ladrillo recién barrido, se dispuso una gran mesa de madera, cubierta con un sencillo pero elegante mantel bordado. Esta no era solo la cena de Nochevieja, sino también un festín de gratitud, donde amigos cercanos que habían compartido tanto dificultades como alegrías se reunían para compartir los buenos momentos. En la cocina, Sam y Diep trabajaban afanosamente junto al fuego. El rico aroma del cerdo estofado se mezclaba con el fragante aroma del arroz glutinoso del bang chung, pastel de arroz vietnamita, recién hecho, creando una sinfonía de sabores que recordaba al Tet, Año Nuevo vietnamita. Sam, con una sonrisa radiante y sin preocupaciones, preparó con destreza un plato de ensalada de pollo desmenuzado espolvoreado con fragantes hojas de lima. Diep ayudó a su amiga a decorar un plato de cebollas encurtidas mientras hablaba con entusiasmo de sus nuevos planes, con los ojos brillantes de alegría al ver a Sam finalmente encontrar un remanso de paz. Afuera, en el patio, los hombres se dedicaban a las tareas más arduas, con risas alegres que resonaban. Lee y James estaban ocupados abriendo botellas de vino de arroz casero, el penetrante aroma impregnaba el aire. James, el amigo extranjero de Lee, quien siempre lo había apoyado en los momentos más difíciles, le dio una palmadita cariñosa en el hombro, sus ojos reflejaban admiración por la determinación de la joven pareja por restaurar su granja. Junto a ellos, Lee Xiaoka y Jun colgaban con cuidado las últimas luces LED en el vibrante albaricoquero amarillo. Xiaoka, con su humor, de vez en cuando hacía algún chiste, haciendo sonrojar a Jun, creando un ambiente animado e íntimo. Al atardecer, 6 personas estaban sentadas alrededor de una comida humeante. En la vasta granja, una cálida luz amarilla se filtraba por las ventanas, iluminando sus rostros radiantes. Alzaron sus copas, no solo para celebrar el año nuevo, sino también para expresar su gratitud por la hermosa amistad que les había ayudado a superar las sombras del pasado. En ese momento, el tintineo de los vasos se mezcló con el susurro del viento entre las hojas,
escribiendo un final perfecto para los arduos días, abriendo un nuevo y prometedor capítulo para Lee, Sam y sus amigos cercanos. Cuando los últimos invitados se marcharon, sus risas estridentes se desvanecieron en la tranquila noche, y la granja quedó repentinamente en silencio. Solo se oía el crepitar de las brasas en la chimenea y el fragante aroma del incienso mezclándose con la niebla nocturna. Lee y Sam estaban sentados, apoyados uno en el otro, en los escalones de madera, con vistas al jardín recién revitalizado. En ese sagrado momento de transición, el corazón de Sam se llenó de una emoción abrumadora. Apoyó suavemente la cabeza en el fuerte hombro de Lee, inhalando el familiar aroma del sol y el viento mezclado con el aroma de la savia de árbol en su camisa. El pasado, con sus humillaciones y sus fugas entre lágrimas, ahora parecía un sueño lejano, dando paso a la realidad del calor que irradiaba la mano de Lee, apretada con fuerza entre las suyas. Sam no dijo nada, pero sus ojos brillantes, que reflejaban la luz de las estrellas, eran la evidencia más clara de la paz que anhelaba. Una paz que ya no era prestada, sino construida sobre el sacrificio y la valentía de ambos. Lee apretó suavemente el hombro de su esposa, con la mirada distante pero resuelta. No hizo promesas floridas, pues comprendía que la verdadera felicidad residía en que estuvieran juntos en esta tierra, respirando el mismo aire de libertad. La sensación de liberarse de las cargas del pasado, de los peligros de su profesión y volver a ser un esposo sencillo, llenó su corazón de un alivio extraordinario. En el tranquilo espacio, sus dos almas parecieron fundirse en una sola, disfrutando de una felicidad silenciosa, una felicidad densa, dulce y duradera, como el viejo ciruelo que acababa de florecer en el jardín, listo para enfrentar cualquier viento fuerte y dar la bienvenida con orgullo al amanecer del nuevo año. Mientras el reloj se acercaba a la medianoche, Lee se levantó con cuidado y condujo a Sam a la parte trasera de la pequeña colina de la granja, desde donde podían ver todo el valle envuelto en una neblina. Sam se sorprendió un poco, pero la calidez de la mano áspera de su esposo la llenó de confianza. En la quietud del cambio de estaciones, Lee sacó del bolsillo de su chaqueta una pequeña caja de madera, vieja pero cuidadosamente pulida. Dentro no había joyas brillantes, sino una llave de latón sujeta a una pequeña etiqueta de madera grabada con las palabras, Casa de Sam. Lee miró profundamente a su esposa a los ojos, en voz baja pero llena de una protección sin límites. Esta es la llave del viejo cobertizo cerca del límite del bosque que he renovado en secreto durante las últimas semanas. Lo he convertido en tu propio taller de bordado y pintura. De ahora en adelante, ya no tendrás que temer ser desalojada, ni vivir bajo el juicio de nadie. Este es tu reino, donde puedes tejer tus propios sueños. Sam tomó la llave aturdida, con los dedos temblorosos al tocar la inscripción en la madera. Una lágrima caliente rodó por su mejilla, pero no era una lágrima de una tragedia pasada, sino la alegría abrumadora de un alma que finalmente encontró su refugio absoluto. Mientras los fuegos artificiales del pueblo lejano estallaban en el cielo, Sam se dio cuenta de que el mayor regalo no era la pequeña habitación, sino la comprensión y el aprecio que Lee sentía por sus deseos más profundos.
Allí estaban, entre el aroma de las flores silvestres y el aliento de la primavera, rodeadas por la libertad que habían ganado con sangre y lágrimas. Un suave beso en la frente fue una promesa: de ahora en adelante, sin importar cómo cambiara el mundo, esta granja siempre sería su refugio más seguro.